Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a una transmisión más de miércoles de enseñanza. Damos la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy, nuestro pastor Aldo Olea. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Memo, Dios te bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Nuestro hermano diácono Jesús Olea. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, como ya bien saben, en estas dos últimas semanas hemos estado viendo los atributos de Dios y hoy toca el turno de ver qué es la omnipresencia, ¿sale? Pero antes de empezar esta pequeña actividad, vamos a ponernos en manos de Dios, ¿sí? Así que le voy a pedir a nuestro hermano Jesús si nos puede guiar con palabras de oración para que todo esto Dios tome el control. Amén. Amén. Señor, en esta tarde, primeramente te damos gracias porque tú dispusiste en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre, que en cada uno de los diferentes hogares donde en esta hora se está viendo esta transmisión, que tú seas, Señor, dándoles el deseo, Padre, y el entendimiento de tu palabra. Que estén atentos, Padre, que no haya nada que nos pueda distraer. Que tú, Señor, quites todo distractor de nuestra mente, Padre, y que seas tú, a través de tu palabra, el que, Señor, haga la obra. Nosotros, Padre, que seas tu palabra en cada uno de nosotros, que todo lo que hablemos en esta tarde, Señor, no sea palabra nuestra, sino palabra tuya. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento de tu palabra, para que a la luz de ella podamos, Señor, entender cuál es el propósito de que tú viniste a este mundo y sobre todo a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos las gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Pues bueno, vamos a comenzar definiendo qué es omnipresencia. ¿Qué podemos decir de esto, pastor? Amén. La omnipresencia es uno de los atributos que vamos a poder asociar con el atributo que vimos la semana pasada, que es omnisciencia. Amén. Dios está presente en todo. Eso significa omnipresencia. Su presencia llena todos los espacios. No hay ni un lugar, no hay en ningún tiempo, no hay en ninguna persona que esté ajena a la presencia de Dios. Amén. Hace 8 días nosotros decíamos, Dios conoce todo. Dios conoce a todos los seres humanos, Dios conoce mis circunstancias, es más, Dios conoce mis pensamientos. Amén. ¿Cómo es que Dios puede conocer todas esas cosas? Porque Dios está presente en todas esas cosas. Amén. Y muchas veces nosotros no alcanzamos a conocer y a ver a ese Dios que lo conoce todo, pero también que lo conoce todo porque está presente en todo, porque nuestra mente es finita. Mira, en ocasiones muchas personas, desafortunadamente, tenemos el pensamiento que porque si Dios está más cerca de ti, tal vez Dios está más lejos de mí. O algunas personas percibimos que nosotros tenemos una cercanía más grande con Dios que tal vez otras personas pudieran pensar, bueno, tal vez Dios está ocupado contigo y por eso no me puede atender a mí. No, Dios es omnipresente. No por el hecho de que esté su presencia contigo significa que no va a estar conmigo, o no porque nuestro Dios esté prestando atención a las oraciones de mi hermano Jesús significa que me está desatendiendo a mí. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios no le afecta el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir? A mí se me afecta el espacio y el tiempo. Por ejemplo, yo no puedo estar en 2 lugares a la vez. Ahorita estamos aquí, o yo estoy aquí y no puedo estar al mismo tiempo con mi esposa, con mis hijos o con alguno de mis hermanos. Dios sí. Dios sí, yo me tendría que dividir en varias personas, ¿no? Dios no. Dios, siendo una sola persona, puede estar con cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Porque dentro de su omnipresencia Él tiene 2 cualidades. La primera es su inmensidad. Dios es inmenso. ¿Qué significa eso? Que Él llena todo. Dios es inmenso en los cielos, Dios es inmenso en la tierra, Dios es inmenso en todo el cosmos. Es la primera cosa que nosotros podemos entender. Entonces, si Dios es inmenso, Él no conoce un límite de espacio y de tiempo. Y lo segundo es la ubicuidad. ¿Qué significa ubicuidad? Son palabras raras que yo digo, pero ubicuidad significa que no solamente hay algo de Dios aquí, ¿sí? Sino que Dios completamente está aquí.
Amén. Sí, yo no tengo, por decirlo de alguna forma, Dios está en este momento con mis hermanos completamente, y Dios está con nosotros aquí completamente. A mis hermanos les está ayudando, dándoles el entendimiento, y de la misma forma a nosotros en este momento nos está ayudando a darnos el entendimiento. Eso es ubicuidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que tanto Dios puede estar, su presencia completamente en mí, también puede estar su presencia completamente en ti, y puede estar su presencia en todos los espacios sobre la tierra. Es decir, la omnipresencia nos dice, Dios lo llena todo y Él está en todo. Es como si nosotros en este momento dijéramos, nosotros estamos rodeados de aire, ¿no? Y tú dijeras, pero no lo veo. Pero tú no te das cuenta que estás rodeado de aire, lo respiras, te mueves en medio de Él, pero tú no lo ves. Bueno, de esa misma forma es la omnipresencia de Dios. Estamos rodeados de su presencia. Y hace 8 días leíamos el Salmo 139. Vamos a ir para allá. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Y nuestro hermano Jesús leía del versículo 1 al versículo 6 para hablar de la omnisciencia, ¿verdad, Padre? Hace Amén. 8 días. Sí. Y del verso 7 al verso 12, lo que el salmista nos presenta ahora es la omnipresencia de Dios. Amén. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Está hablando el salmista de la omnipresencia de Dios, y lo que primero nos dice, ahí podemos ver las dos cosas: la inmensidad. ¿A dónde puedes ir donde no esté Dios? Qué tan inmenso es Él que dice, no puedo ir ni a lo más alto, puedo ir a lo más profundo, puedo ir a lo más lejano, puedo estar aún en tinieblas, pero ahí tú estarás conmigo. Es decir, tú eres inmenso, tú eres inmenso. Amén. Ahora, eso a nosotros nos debe de sorprender, que un Dios como el nuestro haya decidido estar cerca de nosotros. Amén. Y nosotros podemos decir a alguien, mira, antes de que tú decidas estar cerca de Dios, Dios ya está cerca de ti. ¿Sí? Antes de que tú decidas. Por eso Él dice que antes de que tú le conozcas, Él ya te conoció. ¿Y cómo te conoció? Porque Él estaba presente. También el salmista aquí dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, desde el momento en que en mí hubo vida, tú estabas presente. Y también nosotros podemos entender cómo es que Dios me amó a mí primero, porque Él me conocía primero a mí. Él ya me había visto. Entonces, antes de que tú digas, yo voy a decidirme ahora a estar cerca de Dios, Dios ya está cerca de ti. Entonces, qué privilegio que un Dios como nuestro Dios esté cerca de nosotros, ¿no? Amén. Hermano, ¿quieres aportar algo en la definición de omnipresencia? Sobre todo la importancia de lo que decía nuestro pastor, ¿no? Que Dios está en todas partes. Muchas de las veces nosotros no alcanzamos a entender ese poder que tiene Dios, de la presencia de Dios. Porque Dios, muchas de las veces, como él decía, posiblemente a algunos podamos pensar que está más cerca que de otros. Pero fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. Jeremías 23, versículos 23 y 24. La palabra de Dios dice así: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Amén. Amén. Entonces, Dios se hace presente en todas partes, y como decía nuestro pastor, no es un Dios que se divida, no, es un Dios que actúa completamente en cada uno de nosotros. Pongo un ejemplo. Vamos a pensar que nosotros ahorita oramos antes de empezar esta actividad. Digo, seguramente alguna otra iglesia en otro estado, aún en otro país, también está orando. Mi pregunta es, ¿Dios nos estará escuchando al mismo tiempo a ambos? Amén. Amén. Porque la presencia de Dios, Él no se divide, Él es todo
en donde quiera que Él esté, es todo. Por eso dicen, lo que dicen, yo soy solamente de cerca, no también de lejos. O sea, no importa dónde estemos nosotros. No importa ni en lo profundo ni en lo alto. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos el conocimiento de que en el Dios que confiamos es un Dios que está presente donde quiera que nosotros estamos. Amén. 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 Bueno, vamos a ir con la siguiente cuestión que tiene que ver cómo el creyente disfruta de la presencia de Dios y qué puede impedir o qué obstáculos podemos tener nosotros los creyentes para poder disfrutarla, hermano. ¿Cómo el creyente disfruta de la presencia de Dios? Nosotros, ¿cómo podemos disfrutar de la presencia? Qué importante es, porque muchas de las veces creemos o pensamos que Él no está con nosotros, y más cuando tenemos dificultad. Amén. En ocasiones nuestra mente cambia su forma de pensar y creemos que en la dificultad Dios no se encuentra ahí. Muchas de las veces podemos pensar, por ejemplo, cuando nuestro Señor estaba siendo crucificado, que Dios lo había abandonado, pero no, Dios estaba ahí. Aún en el silencio, Dios está ahí, está Amén. Presente. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, 12. Amén. Amén. Dice Dios así en su palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense lo que termina, que Dios ha prometido a los que le aman. Qué importante que para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios, dice aquí Santiago, que Dios ha prometido a quienes le aman. Eso es importante, que para que Dios se haga presente en la vida de cada uno de nosotros, primero nosotros tenemos que amarle. Amén. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos amarle? Muchas de las veces creemos que solamente amarle a Dios y no amar al prójimo. Y Dios se manifiesta en ambas situaciones. Pero no lo busquen, voy a leer 3 pasajes. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos pide Dios? Y vamos a hablar, bueno, en este caso mucho acerca del corazón, que realmente nosotros seamos sinceros con Él. Amén. Porque Dios conoce lo que nosotros pensamos, lo decíamos hace 8 días, aún, dice la palabra, aún nuestros cabellos están contados. Hablábamos de la omnisciencia, y ahorita Dios quiere que nosotros seamos sinceros. Y el primer paso que Dios nos pide es que confesemos nuestros pecados. Amén. Que nos limpiemos. Porque lo que impide la comunión de cualquier persona con Dios es el pecado. Entonces lo primero que Dios quiere es que nosotros seamos sinceros con Él. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, fíjense, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay nombre. Ahora, cuando nosotros tenemos esa plena seguridad que en ninguna otra persona nosotros podemos ser salvos, tenemos que adorarle a Él, pero con amor. Amén. Que lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos, sea realmente con amor. Qué importante es en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de nosotros, que todo sea en base al amor que nosotros le tenemos a Dios. Todo. Amén. ¿Sí? Muchas de las veces, tal vez voy a meterme en una situación un poco complicada para el creyente. Cuando alguien diezma o ofrenda, muchas de las veces nos cuesta trabajo. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que tenemos, Él nos lo provee. Y dice en una parte, de lo poco que tú nos das, te damos. Pero de lo que es de Él, ¿cuál es la importancia de ofrendar? ¿Por qué tenemos que ofrendar? Por el amor que nosotros le tenemos a Dios. Porque es de lo que Él nos da, lo que nosotros le damos. Pero realmente ese amor existe en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, para poder hacer las cosas. Y
una cosa importante. Lucas 22:42 dice así Dios en su palabra, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Nosotros tenemos que orar con rendición. Dice aquí: Padre, si quieres de mí pasa una copa, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas de las veces cuando oramos, en ocasiones pensamos que al orar a veces hasta queremos condicionar a Dios, y no es con rendición. Nosotros tenemos que orar, pero aceptando la voluntad de Dios, porque a fin de cuentas lo que Él decida hacer en la vida de cada uno de nosotros es bueno. Tal vez al momento nosotros no lo entendemos como que es bueno, después nos damos cuenta que es bueno. Entonces estos 3 puntos son importantes para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es primero el que nosotros podamos ser sinceros con Él, confesar nuestros pecados. El segundo punto que mencioné es adorarle, que lo hagamos todo con amor. Y el tercero, que tengamos rendición, que aceptemos su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Es importante para que nosotros podamos disfrutar de esa presencia. Amén. Independientemente de la situación que nosotros podamos tener. Ahora, a nosotros, ¿qué nos estorba? Que era parte de la pregunta, ¿no? Los estorbos que se enfrenta para poder disfrutar la presencia de Dios. Igual puse 3 puntos. ¿Qué estorba a nosotros? Y yo lo decía hace un momento. ¿Qué es lo que nos estorba para poder tener una perfecta comunión con Dios? El pecado. Amén. El pecado es lo que hace que nosotros no tengamos una verdadera comunión con Él. Es el pecado. El pecado que aún hoy en día nosotros seguimos teniendo. Comentaba el pastor Alejandro Ramírez en la predicación del domingo pasado, una de las cosas es que nosotros queremos engañar, ¿no? Y el pecado aún vive en nosotros. Y él comentaba que si nosotros hay cosas que al día de hoy no cumplimos de lo que dice Dios en su palabra, aún estamos pecando. Amén. Amén. Segundo, la incredulidad. La falta de fe que hoy en día hay en nosotros. En la primera semana, cuando una de las preguntas que se hacía era que era primero si la incredulidad o la ansiedad. Y la ansiedad, la incredulidad nos lleva a la ansiedad, a no tener fe, a que todas las cosas, muchas de las veces nosotros queremos que sucedan en el tiempo que yo lo pido. Pero dice la palabra que para Dios un día es como ¿cuánto? Como 1000 años. Amén. La impaciencia es la de nosotros. Y un tercer punto es el rencor que aún sigue habiendo en el corazón de cada uno de nosotros. Qué difícil es cuando no es tan solo un hijo de Dios, mis hermanos, cuando en cualquier persona, aún siendo creyente, aún hay pecado, aún hay incredulidad y aún hay rencor. Qué difícil es que Dios pueda hacerse presente en él. Son algunos de los estorbos, seguramente hay muchos más que impiden que la presencia de Dios sea en cada uno de nosotros. Amén. ¿Algo que quieras agregar, pastor? Sí, ahorita mientras estaba hablando de nuestro hermano Jesús, yo pensaba, es como una incongruencia que Dios esté en todas partes, pero que nosotros no disfrutemos su presencia, ¿no? Amén. Y nosotros podemos decir, sí, Dios está presente en todo, pero no todos lo disfrutamos, porque la mayoría de nuestro tiempo está invertido, involucrado en otras cosas que no es Él. Muchas personas queremos ver a Dios en nuestras circunstancias, nada más. Queremos verlo en nuestras necesidades, en nuestros problemas, cuando las cosas no van bien en nuestra vida, es cuando tenemos un sentido de urgencia que queremos ver a Dios. Pero ¿cuántas horas involucras realmente tu vida con Dios para disfrutarlo? Amén. Para poder verlo reflejado ahí en esas circunstancias que tú lo quieres ver. De repente queremos que Dios esté al pendiente de nosotros y de nuestra vida y de todos los aspectos de ella. Y sí, Dios está al pendiente, pero ¿cuántas veces nosotros estamos procurando ver a ese Dios que nos está cuidando, que está preservándonos y que está presente ahí? Yo creo que algo que ahorita pensaba mientras hablaba nuestro hermano Jesús es: ¿cuánto tiempo tú inviertes en disfrutar la presencia de Dios? Pensemos en un culto dominical, en un culto de adoración. ¿Realmente te pesan 2 horas? ¿Realmente en ocasiones pasan 60 minutos de la predicación y ya estás impaciente porque termine? ¿O en tus oraciones le cuentas el tiempo a Dios? ¿Dios es el último de tu día o es el primero de tu día? De ahí va a depender que tú disfrutes la presencia de Dios.
porque todo eso involucra. Lo increíble es que los mayores estorbos para disfrutar la presencia de Dios nosotros mismos nos lo ponemos. Nosotros le contamos el tiempo a Dios. Nosotros desplazamos a Dios con nuestras actividades y en verdad Dios no es nuestra prioridad. Amén. Pero nosotros sí queremos que Dios nos tenga en prioridad todas nuestras cosas. Entonces, para mí es una incongruencia el saber que Dios está presente en todo, pero no disfrutarlo en todo. Amén. No disfrutarlo en todo en nuestra vida. Tal vez cuando Israel entendió en el medio del desierto que Dios estaba con ellos, había una cortina de nube y una columna de fuego, y si ellos hubieran solamente seguido esa cortina y esa nube, hubieran llegado más rápido a la tierra prometida. Pero mientras no querían seguir su presencia, estuvieron mucho tiempo en ese desierto. Y así es la vida de muchos hombres. En la vida, de repente quieren voltear a ver al cielo, y a veces como que se les olvida. De repente cuando pasa algo, sí, ya Dios, escúchame, pero después se les olvida. ¿Por qué? Porque no lo estás disfrutando. Amén. Entonces, y también vino a mi mente que a veces nosotros mismos podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas y sentir que no la tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Viene a mi mente también Elías. Mira, Elías hizo llover fuego del cielo, decapitó a 500 profetas y sacerdotes de Baal, pero en el momento en que él tuvo miedo de, ¿cómo se llamaba la esposa de Acab? De Jezabel, él sale huyendo y se va a esconder debajo de un enebro, y Dios le pregunta: ¿qué haces ahí, Elías? O sea, lo más poderoso de Elías era que él tenía la presencia de Dios y por eso podía hacer esas cosas, pero de repente le entra el temor y él se va a esconder en una cueva. Y de hecho en el relato, vamos a ir a Primera de Reyes, si es Primera de Reyes, lo vas a leer tu Memo, Primera de Reyes capítulo número 19. ¿Ya lo tienes? Amén. Versículos del 9 al 13. De 9 al Amén. 13. La palabra de Dios dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Amén. ¿Cuál era el sentimiento de Elías? He aquí, yo he quedado solo. Amén. Él se sentía solo, Sí. y porque se sentía solo estaba huyendo debajo de un enebro y ahora una cueva. Pero nuestro Dios le dice: ¿qué estás haciendo ahí? Y muchas veces esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿En verdad tú piensas que estás solo? ¿Por qué muchas veces tú piensas que yo, o sea, voy a traducirlo esto en las palabras de Dios para nuestra vida? ¿Por qué tú piensas que estás solo? ¿Por qué tú piensas que yo no te escucho? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué tienes miedo? Y Dios lo lleva, le dice: sal fuera. ¿Para qué? Para que él pudiera ver que puede pasar un terremoto, puede pasar un gran viento, puede pasar un gran fuego, pero Dios está en un silbo apacible. ¿Qué quiere decir? Aún en medio de nuestras tormentas, en nuestras tempestades, cuando la cosa se pone muy fea, tú debes de saber que Dios va a estar contigo. Amén. Entonces, si Dios está en todas partes, disfruta la presencia de Dios. Invierte tiempo en tu vida y quita los estorbos que tú tengas en tu vida para poder disfrutarla de ella. Amén. 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 Bueno, nada más como aportación, lo que comentaban hermanos, me imagino a una persona que no quiere una verdadera comunión con Dios, que es pecadora tal vez,
Y que al escuchar esto de la omnipresencia y pues ir entendiendo que Dios está en todos los lugares, pues se crea un conflicto, ¿no?, en su vida, o hay cierto temor, ¿no?, en que, híjole, ¿no?, hay un Dios que está al pendiente y es sabedor de todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero está la contraparte de una persona creyente que entiende bien esta definición, y es como una promesa, ¿no? Yo lo veo así, es como una promesa de saber que tenemos un Dios que está en todos los lugares, que está al pendiente de nosotros, que nos está cuidando, que si salimos a trabajar, Dios está en nuestro trabajo, que si salimos en el vehículo, Dios está en nuestro vehículo, que si vamos con nuestra familia, Dios está en nuestra familia, que Dios está en todos nuestros entornos y en todas nuestras circunstancias. Dios está protegiéndonos, guiándonos y cuidándonos, ¿no? Entonces, que lejos de como lo decías, pastor, de si entendiéramos toda esa parte de la omnipresencia de Dios, lejos de crearnos conflictos o miedos como la persona que es pecadora o que no quiere tener una verdadera comunión con Dios, nosotros nos tendríamos que sentir llenos de esa promesa de Dios, que Dios nos está cuidando en todos los lugares, ¿no? Amén. Sí, esa seguridad, ¿no? Esa Pero seguridad. ¿de qué depende? De cómo camino yo. Amén. Si yo camino sin pecado, la presencia de Dios me fortalece. Amén. Pero si estoy en pecado, a todo lo contrario. Del miedo y el temor, miedo, ¿no? sí. Amén. Pues vamos con la siguiente cuestión, que es: ¿en qué lugares Dios hizo y hace evidente su presencia, pastor? Amén. Dios sí está en todos lados, pero Él ha escogido lugares especiales para manifestar su presencia. Amén. Si hablamos de que Él hizo evidente su presencia, lo vemos desde el huerto de Edén. Dios crea al hombre para que el hombre esté delante de la presencia de Dios. Y fíjate, Dios crea al hombre al sexto día para que el hombre junto con él se gocen al séptimo día juntos. Por eso el séptimo día es el día del Señor. ¿Qué es lo primero que hizo el hombre? Disfrutar a Dios, adorar a Dios. Fue lo primero que hizo. Entonces tú ves que Dios creó al hombre para que él viviera delante de su presencia. Y dice Génesis que Dios caminaba a la luz del día. Para él estar con el hombre era algo muy habitual, pero entra el pecado, como decía nuestro hermano Jesús, y el pecado crea una separación. Y entonces Adán cae, y después de la caída de Adán, nosotros ya no vamos a ver un lugar donde Dios manifiesta su presencia. Vamos a ver una relación a través de la cual Dios manifiesta su presencia. Amén. Vemos una relación con Set, vemos una relación con Enoc. Enoc caminó con Dios, es decir, tuvo una relación estrecha, pero Dios no estaba presente ahí totalmente. Lo ves con Abraham, lo ves con Isaac, lo ves con Jacob. Una relación personal, nada más. Pero es hasta el Éxodo, hasta que el pueblo sale, que otra vez Dios vuelve a habitar con el hombre. ¿Y cómo lo hace? A través del tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión fue edificado con el único propósito de que Dios habitara con el pueblo. Amén. Por eso dice la Biblia en el Éxodo que venía una nube y la nube descendía sobre ese tabernáculo, y es cuando Moisés entraba y el tabernáculo estaba en medio, estaba en el centro de todo el campamento, porque era la casa del rey, la habitación del rey. Entonces ese fue el segundo lugar donde Dios evidenció su presencia de manera especial. Dentro del tabernáculo había algo que se llamaba el arca de la alianza o el arca del pacto. Esa arca era la forma o la representación terrenal de su presencia. Era algo tan santo que nadie la podía tocar. Incluso los sacerdotes no podían entrar y salir como Juan por su casa de ahí. Entraban nada más una vez al año. O sea, imagínate cómo era la presencia de Dios para que nosotros nos demos una idea. No es algo como que, voy a ponerlo con todo respeto, Chuchito está conmigo. O sea, no es así. No es de que, el de allá arriba está conmigo. No es así, sino que su presencia era tan santa que el sumo sacerdote tenía que entrar sin pecado, limpio, impecable, una vez al año. Y si no estaba impecable, moría ahí. Entonces el arca de la alianza o el arca del pacto fue el tercer lugar donde él manifestó su presencia. Incluso lo vemos en las narraciones de Samuel, Reyes y Crónicas, cómo era importante llevar el arca, ¿no? En las guerras, cuando se edificaba cualquier cosa, en las fiestas, el arca era la pieza importante porque era la presencia de Dios. De ahí lo vemos hasta el templo, en el templo de Salomón, cuando se edifica. Ahí Dios dice: yo edificaré ahí mi casa.
Pero le dice a David: tú no me construirás casa, sino lo hará tu hijo Salomón. Y Salomón se hace una pregunta ahí en el libro de Reyes: he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿habitarás tú con nosotros en esta casa? Y dice que otra vez desciende una nube y llena la casa. O sea, ese es el cuarto lugar especial. Edén, Dios vivificado ahí. El tabernáculo, otro lugar especial. El arca y el templo. Y después en el libro de Ezequiel nos narra cómo esa nube se aparta del tabernáculo. La presencia de Dios ya no existió más desde el exilio a Babilonia, pero por último se evidencia en Jesucristo. Creo que un texto donde nosotros nos podemos maravillar es Juan 1, verso 1 y 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Por eso el nombre de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, el último lugar especial donde Dios habitó con el hombre fue en la persona de Jesús. Por eso dice: y vimos su gloria. Ahora, es ahí donde Dios hizo su presencia. Ahora, ¿dónde Dios hace? Ese Dios que estuvo en Edén, en el tabernáculo, en el arca, en el templo y en Jesucristo. Ahora Dios, ¿dónde hace evidente su presencia? En la vida del creyente. Amén. Por eso el creyente, dice Pablo en 1 Corintios 3, que es el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo donde Dios habita. Y dice Pablo en Hechos capítulo 17, verso 28, en Él vivimos, nos movemos y somos. En la presencia de Dios, esa presencia que estuvo en Edén, que estuvo en el arca, ahora está conmigo. Y todo lo que yo vivo, lo vivo con Él. Es por eso que hace rato decíamos que fuéramos nosotros conscientes que sí, Dios está en todas partes, pero Él quiere tener una relación personal y evidenciar su presencia en nuestras vidas. Y algo que ustedes estaban comentábamos ahorita, como Dios le dice en Isaías 45 verso 10, yo estaré contigo, le dice a Israel. O en Isaías 43 verso 2 y 5, yo estaré contigo, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases en medio del fuego yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque es su presencia en la vida del creyente donde ahora Dios se quiere evidenciar. Y eso es un privilegio. Sí, ahora, si fuéramos conscientes que ahora Dios quiere hacer una habitación especial en nuestra vida como creyentes, cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida sería diferente. Amén. Segundo, ¿dónde Dios evidencia su presencia? A través de la obediencia. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14 verso 23? Tú léelo por favor, hermano papá. Juan 14, 23. La palabra de Dios dice así. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. En donde Dios, el Señor, hace presente o hace evidente su presencia en medio de la obediencia. Hace rato nuestro hermano Jesús decía que a través del amor nosotros disfrutamos la presencia de Dios, pero también a través de la obediencia. Amén. Por eso Jesús dice: el que oye mi palabra y la guarda y me amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, Amén. lo segundo es que cuando tú eres un hombre o un creyente obediente, ¿puedes qué hacer? Puedes disfrutar de su presencia, porque Dios hará evidente su presencia en ti. Tercero, donde Dios también hace evidente su presencia, en medio de la congregación de los santos, en medio de la familia de Dios. Es por eso que Pablo decía, ahora vas tú, en Efesios capítulo 3, Efesios 3, del 19 al 22. Efesios 2, perdón, del 19 al 22. Amén. 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué dice? Somos edificados en la congregación, y somos edificados en la congregación ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Tal vez muchas personas toman en poco el congregarse. Tal vez muchas personas el día domingo dicen, Dios está en todas partes. Sí, Dios es omnipresente, pero el propósito de congregarte no es que vengas a ver aquí a tu pastor o que vengas a ver a otra persona, sino el propósito de congregarte es que tú estás siendo edificado Amén. en la piedra que es Jesucristo, y estás siendo edificado para morada de Dios en el Espíritu. La persona más importante, incluso en ocasiones cuando mi padre da la bienvenida en el templo, siempre decimos que la persona que siempre será bienvenido en este lugar, ¿quién es? Es nuestro Señor. Amén. Él es la persona que nos debe de preocupar que esté más presente en este lugar. Entonces Dios hace evidente su presencia en la obediencia, Dios hace evidente su presencia en el creyente, Dios hace evidente su presencia en la congregación de los santos. Pero ahorita, por ejemplo, que estamos en tiempo de coronavirus, que no nos congregamos y que estamos segregados o cada quien en su casa, podemos decir, entonces, ¿Dios no está con nosotros? Amén. ¿No? Muchas personas. Ahora vamos a leer Mateo 18:20, Padre. Mateo 18:20. Mateo 18:20. La palabra de Dios dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Dónde está la presencia de Dios? Donde 2 o 3 creyentes están testificando o se están reuniendo. Entonces, lo importante y por lo cual nosotros insistimos mucho en nuestras transmisiones es porque es para el Señor y por el Señor y en el Señor que nosotros estamos haciendo eso. Sí, entonces cuando tú te reúnes, cuando nosotros nos reunimos a visitar a un enfermo y a orar por él, ¿qué es lo más poderoso que puede pasar ahí? Que lo estamos haciendo delante de la presencia de Dios. Amén. Cuando estamos viendo nuestra transmisión, lo estamos haciendo delante de la presencia de Dios, porque 2 o 3 estamos reunidos en su nombre. Y entonces Dios evidencia su presencia. Y ya por último, porque ya me alargué mucho, ahora Mateo 28, tú lo vas a leer, versículo del 18 al 20. Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Amén. Hoy nos tenemos que tardar una hora, Del 18 al 20 dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 A todos nosotros nos gusta leer esa parte última. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa promesa tiene una condicionante, que son los versículos anteriores. Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, cuando nosotros vamos y estamos ministrando, cuando nosotros vamos y estamos sirviendo, cuando nosotros vamos y estamos enseñando. Es ahí donde dice Jesús: ustedes no lo van a hacer solo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros decimos, Dios estará todo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sí, pero estará cuando nosotros estamos predicando, estará cuando estaremos enseñando, estará cuando llevemos el Evangelio, estará cuando estaremos edificando su iglesia. Por eso le dice, yo estaré. Tú esa tarea no la vas a hacer solo. Entonces yo digo, ahorita estamos nosotros aquí, ¿estamos haciendo esto solos? No. Ahí se cumple una promesa. Estamos bajo su presencia y con la ayuda de su presencia Dios nos dice: hijitos, yo estoy con ustedes haciendo esto, háganlo. Amén. Y lo mismo cuando nosotros salimos a predicar, Dios va conmigo. O cuando tú sales a orar por alguien, Dios está conmigo. ¿Por qué sé que Dios está conmigo? Porque me estoy interesando por el reino de Dios. Amén. Y su presencia me acompañará en eso. Entonces queremos esa promesa todos. Yo quiero que Dios esté con todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Si quieres esa promesa, involúcrate en la tarea. Amén. Y Dios te dará la promesa. Amén. Amén. Vamos con la siguiente para que nos dé tiempo. Amén, hermano. Que ya. Me quedo con mi comentario. Sí, amén. Sí, amén. La siguiente cuestionamiento es: Dios habita en todos lados, pero Dios se manifiesta también en todos lados, hermano.
Hace un rato comentábamos que la presencia de Dios está en todos lugares. Amén. Cuando nosotros decimos que Dios está en todos lados, y todos decimos amén, pero hay mucha diferencia en que Dios esté en todos lados o que se manifieste. Son cosas totalmente diferentes. Sí. Qué importante es esa pregunta. Vamos a leer el Salmo 139, versículos del 7 al 10. Amén. Salmo 139. Dice Dios así en su palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me agarrará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Amén. Entonces, ¿Dios habita en todos lados? ¿De acuerdo a la palabra? Amén. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros precisamente en esta situación. Dios habita en todos los lugares. Yo te haría una pregunta, Memo. ¿Dios está en un balneario? Amén. Fíjate, porque muchas de las veces nosotros pensamos que solamente Dios habita en el templo. Y en ocasiones pensamos que ahorita que las transmisiones se están llevando a cabo y cada uno está en su casa, a veces tomamos en poco y no le damos realmente la reverencia a los cultos los domingos en las casas. O sea, no estamos pendientes, no estamos con una actitud de adoración, de reverencia hacia Dios, porque pensamos muchas de las veces que solamente está en el templo y que nuestra casa, fíjate, a veces nosotros mismos pensamos que no está, y nuestra forma de conducirnos en nuestros hogares, escuchando la palabra los días domingos, no es de reverencia, porque no nos damos cuenta que también está la presencia de Dios. Amén. Pero cuando nosotros decimos que Dios está en todo lugar, está en todo lugar. Ahora, imagínate, Dios se encontrará en un estadio de fútbol. Pues cuando decimos que Dios habita en todos los lugares, Dios está en todos los lugares. Amén. Pero obviamente no se está manifestando en ese Exactamente, ese es ahí. O sea, Dios se encuentra, porque si decimos que Dios está en todo lugar, Dios está en todo lugar. En todo lugar en el que tú te imaginas y aún en el que no te imaginas, que a veces nosotros podemos pensar que Dios no nos ve, que no tenemos que nuestras sorpresas. Dios está ahí, pero exactamente lo que tú acabas de decir era tu pregunta. Una cosa es que Dios está en todos lados y otra cosa diferente es que Dios se manifieste en todos esos lugares. Amén. ¿No? Hace 8 días ponía el pastor un ejemplo, ¿no? Que si se le compró un vehículo y él iba a 180, después le iba a echar la culpa a otra gente. ¿Tú crees que cuando alguien va en un vehículo, tú decías hace un rato, ¿no? Alguien va en un vehículo a 180, ¿Dios se manifestará ahí? No. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Esa pregunta es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Es muy importante porque Dios sí está presente donde quiera. Pero a veces nosotros venimos a un culto y aquí adoramos, veneramos y nos comportamos de una manera adecuada, pero más tardamos en poner un pie fuera del templo y nuestra manera de conducirnos ya es otra. Amén. Como si ahí Dios no estuviera, como si Dios no estuviera presente en lo que nosotros hacemos, y muchos así actuamos. De ahí la importancia de tener la plena seguridad de que Dios es omnipresente, de que su presencia de Dios es siempre. No sé el orden de la omnipresencia, el orden de la omnipotencia, el orden de la omnisciencia, pero creo que este tema que estamos viendo esta tarde encierra a los otros dos. Porque si nosotros estamos seguros de que Dios está presente en todos lados, ¿cuidamos muchas de las veces lo que nosotros hablamos? No. Dios es omnipresente. Tendríamos que tener cuidado lo que hablamos, lo que decimos de las demás personas, lo que pensamos, porque la presencia de Dios ahí está. Amén. Qué importante es conocer a Dios a través de sus atributos.
para que nosotros tengamos realmente temor de Dios, de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, donde nosotros muchas de las veces asistimos. ¿A dónde asistimos? Entonces Dios no está presente en lugares que muchas de las veces no son correctos. También ahí Dios está presente. No se manifiesta como comentabas, pero Dios está presente. Amén. ¿Dónde se manifiesta Dios? Decía hace un rato lo que estaba comentando, ¿dónde se hace evidente Dios? ¿No? Nosotros lo podemos ver también en el Salmo 133, ¿no? Dice ahí Dios en su palabra: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y al finalizar el capítulo 3 dice: porque ahí es donde envía Dios bendición y vida eterna. Pero en los hogares ahorita estará presente Dios, donde se está escuchando esta transmisión. Amén. Amén. ¿Sí? Qué importante es que nosotros tengamos esa certeza de que Dios está presente en todos lugares. No se manifiesta en todos lugares. Muchas de las veces, cuando nuestro pastor leía hace un rato en Reyes, donde Dios se manifestaba a través de un estruendo, a través del fuego, a través del terremoto. Hoy en día muchas de las veces nosotros nos podemos equivocar dónde se manifiesta Dios. A veces pensamos que en los estadios donde muchas de las veces hay predicaciones de la palabra y aparentemente hay muchas de las veces sanación, creemos que ahí está Dios. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, como nosotros tenemos que darnos cuenta que la presencia de Dios se haga evidente, sobre todo en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchas de las veces queremos que se haga evidente a través de manifestaciones tumultuosas y creemos que ahí está Dios. Y nos podemos equivocar, y podemos equivocar nuestra fe, porque Dios nos está manifestando ahí. No necesariamente Dios se tiene que manifestar en un estadio donde haya aparentemente sanación, ¿no? Porque Dios se manifiesta en cada uno de nosotros de diferentes formas y maneras. Seguramente Dios se ha manifestado en tu vida. Amén. En la vida del pastor, en mi vida, de manera diferente. Pero no porque se manifieste en ti de una manera, se tiene que manifestar de la misma forma a todos. Y a veces nosotros queremos así, que así como se manifestó en la vida de otra persona, quiero que se manifieste en la mía. No. Es ahí donde de repente nos equivocamos, empezamos a decir: si uno se cae, pues que se caigan todos, para que veamos la manifestación de Dios. No, que ojalá Dios se manifieste en nuestros corazones. Fíjense, vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice Dios así en su palabra: y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Dice, inicia: y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. ¿Qué es circuncidar? Limpiar. Que Dios limpie el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Para que Dios pueda manifestarse en la vida de cada creyente, en la vida de la iglesia. Qué importante es eso, mis hermanos. Muchas de las veces nosotros creemos que Dios solamente habita en estas 4 paredes aquí en el templo y que no habita afuera. Y como comentaba hace un rato, y muchas de las veces nuestra forma de comportarnos no corresponde a un creyente, no corresponde a un hijo de Dios, porque creemos que la presencia de Dios no está ahí. Amén. No, Dios está ahí, Dios está presente. Que ojalá pues que nosotros actuemos no como si Dios nos viera, no, porque a veces queremos actuar como si Dios nos viera, no, que actuemos con temor, con el temor de Dios, ¿sí? Amén. Porque sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Dios es todo. Para Él no hay problema en cuanto a tiempo ni espacio. Él no se divide, Él está presente en cada una de las partes de nuestra vida. Amén. Amén. ¿Quieres aportar algo, pastor? Sí, voy a decir algo que tal vez a la gente le cuesta trabajo entender. A ver, Dios es omnipresente, pero Él se reserva el derecho de manifestarse y presentarse en la vida de todos. Dios no está con todos, y Dios no se manifiesta con todos, y Dios no obra con todos. Eso para muchas personas va a ser chocante. ¿Por qué? Por sus propósitos para su gloria y porque Él es un Dios santo. Amén. Ahorita hablábamos de si está en un estadio.
en un estadio de fútbol, ¿contribuye eso para su gloria, para sus propósitos y para su santidad? No. Sí, su presencia llena toda la tierra, pero Él no va a obrar ahí. Amén. Sí, o lo podemos o poner otros miles de ejemplos en una discoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Dios está presente, es omnipresente, pero Él no obra en su presencia en muchas personas. Y voy a poner un ejemplo, 7 ejemplos. Proverbios 6, versículo del 16 al 19. Proverbios 6, versículo 16. ¿Lo puedes leer, Memo, por favor? ¿Versículo de qué, perdón? Del 16 al 19. Amén. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Al 19, Hasta el ¿verdad? 19. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Amén. 7 cosas aborrece Dios. Y si esas cosas aborrece Dios, ¿Dios se manifestará en ellos? No. Dice, los ojos altivos, es decir, el soberbio. Por eso el Señor dice que al soberbio Él lo mira de lejos. Sí, yo estoy presente en todas partes, pero tú eres soberbio y mi presencia en tu vida no va a obrar. Dice, voy a enumerarlos rápido: el soberbio, el mentiroso, el que es asesino, el que derrama sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los que andan en un mal camino, el que es mentiroso y testigo falso, y el que crea discordia o siembra cizaña. Sobre ellos, dice el Señor, yo los aborrezco. Y si yo los aborrezco, dice Dios, evidentemente yo no estoy con ellos. Amén. Entonces, yo puedo ver cómo en un mundo de maldad, Dios no está en medio de esa maldad, por su santidad y por su gloria. Y a veces muchos hombres pueden decir, bueno, si Dios está en todas partes, ¿por qué yo no lo siento en mi vida? Si Dios está en todas partes, ¿por qué yo no lo veo que obra en mi vida? Tendrías que preguntarte, tú eres un hombre soberbio, ¿por qué Dios tendría que estar contigo? Tú eres un hombre sangriento, tú eres mentiroso, tú eres un testigo falso, eres eso. ¿Por qué Dios tendría que obrar contigo? Entonces, por eso yo decía que al principio que eso va a ser chocante para muchos, porque todos quisiéramos, ¿sí o no? Todos quisiéramos que Dios estuviera con nosotros, todos Amén. quisiéramos, pero la verdad es que Dios está en todas partes, pero Dios no está con todos. ¿Por qué? Por su santidad, por su gloria y por sus propósitos. Es lo que ahorita en la remembranza de donde estuvo Dios, el Dios que habitaba en el arca, y para estar delante de su presencia tendrías que estar impecable. Imagínate cómo podría estar ahora en tu corazón. Amén. Y antes de entrar ahorita en nuestra lección aquí, antes de estar grabando eso, yo mismo me lo preguntaba, ¿por qué Dios tendría que estar conmigo hoy? Y es algo que nosotros nos tendríamos que preguntar todos. Claro que yo deseo que Dios esté conmigo. Yo predico. Cuando predico, ¿deseo que Dios esté hablando en el púlpito o deseo hablar yo? ¿Deseo que transmitir mis pensamientos o deseo que Dios use mi mente y mi boca para transmitirlo de ellos? ¿Qué deseo yo? En mi casa, ¿realmente yo deseo que esté ahí Dios en medio de nosotros? Amén. Entonces, esas preguntas nos tendríamos que preocupar más por decir, ¿en dónde Dios sí está o dónde Dios no está? Mientras tú estés alineado con Dios y en sintonía con Él, no te preocupes, Él estará. Amén. Y Él obrará. Amén. 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 Yo creo que aquí también va encaminado a que lo que están hablando, muchas personas deben de estar pensando, también debe estarse causando un conflicto, ¿no? Al estar escuchando cómo en sus vidas no puede estar la presencia de Dios, ¿no? Pero también hay un recordatorio, ¿no? Hay que, como lo decías, hermano, hay que recordarles que es tan fácil únicamente tener la presencia de Dios solamente si tú quieres y quieres hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque bíblicamente vemos personajes que tal vez no eran los más santos, ni los más fieles, ni los más correctos, ni los buenos ni los mejores seres humanos con el prójimo,
Pablo es uno de ellos, pero Pablo quiso cambiar y quiso hacer la voluntad de Dios, no solamente para su vida, sino para darle la honra y gloria a Dios, ¿sí? Quiso ser utilizado por Dios, ¿sí? Entonces, ese es un recordatorio para cada hermano también que nos está viendo, que si tú quieres la presencia de Dios, déjate guiar y déjate que tú seas utilizado por Dios para que tu vida cambie, ¿no? Para que tú puedas hacer algo de lo que ahorita a lo mejor tú sientes que no tienes, ¿no? Amén. Amén. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. Si tú deseas venir a Él, Él nunca te va a rechazar. Por eso en el Evangelio tú ves a leprosos yendo a Jesús y Jesús tocándolos. Amén. Aún el más sucio como un leproso, aún una prostituta, aún el que fuera el peor, aún un ladrón que había merecido estar al lado de él en una cruz, el Señor le dijo, desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ahí se cumple esa palabra, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. Solamente necesitas buscarle. Y como decía Pablo en Hechos 17, y ciertamente Él no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, muévete hacia Dios. Pero exacto, pero que nos movamos hacia Dios, sí. Porque puede existir un deseo, porque el deseo en la vida de cada uno de nosotros, es que Dios se manifieste, pero solamente queda en deseo. Pero ¿qué hago para que Dios se manifieste en mi vida? Porque eso es importante, sí, que no nada más porque nada más lo deseamos, ¿no? Todo el mundo desea tener a Dios en su vida, pero queda en deseo. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para que Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros? Eso es lo más importante. Amén. Vamos con el siguiente cuestionamiento, que es el propósito del Espíritu Santo en el creyente, pastor. Amén. Ahí nos vamos a tardar 2 horas. Pero vamos a hablar de manera práctica para no tardarnos tanto en esto, porque el ministerio del Espíritu Santo son 38 obras que hace, 21 dones, 9 frutos. Entonces, pues, hablar de los 9 frutos, de los 21 dones y de las 38 obras nos tomaría mucho tiempo. Pero vamos a hablar por qué fue dada esa promesa a nosotros como los discípulos. Amén. Y vamos a verlo en las palabras de Jesús. Juan 14. Juan 14. Amén. Versículo 16 al 18. Dice así: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Hay un evento que nosotros esperamos que se llama la segunda venida de Jesús. Y mientras ese evento ocurre, nosotros no estamos huérfanos. Sí, Dios es omnipresente, su presencia está en todos los lugares, pero la tercera persona de la Trinidad nos está acompañando en nuestro peregrinar en este mundo como creyentes. No os dejaré huérfanos. Amén. ¿Hasta cuándo? Vendré a vosotros. Hasta que Jesús venga en su segunda venida, que es algo que añoramos nosotros tenemos que confiar que como creyentes el ministerio del Espíritu Santo obrará en nuestra vida. Y como te decía, de 38 formas, obrará para producir gozo, obrará para producir fe, obrará para producir santidad, obrará para producir justicia, obrará para producir juicio, nos dará dones, dará sus frutos en nuestra vida, porque sin el Espíritu Santo no hay ni una obra del reino en nosotros. Amén. Entonces, mi vida es transformada gracias a ¿quién? Al Espíritu Santo. Amén. Yo consigo llegar a Dios a través de mis oraciones. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, que dice Romanos 8 que intercede por nosotros por gemidos indecibles. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo en mi vida es amplio.
pero es lo mejor que Dios me ha dado. Amén. Entonces debemos de esforzarnos nosotros en crecer en el Espíritu, en buscarle en el Espíritu. Era algo que hace 8 días decíamos, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Que nosotros digamos, bueno, Dios, yo entiendo que tú estás en todas partes, te has evidenciado. Yo veo en la Biblia cómo tú usaste a hombres de Dios, a hombres que tú escogiste, desde Noé hasta Pablo, hasta Juan, todos ellos. Pero ¿cuál fue la condicionante? Que tú estuviste con ellos. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos desear. Dios, tú estás conmigo para hacer esto. Tú debes de estar conmigo. Para servirte, tú tienes que estar conmigo. Para transformar mi vida, tú tienes que estar conmigo. Y yo confío que tú no me has dejado huérfano. O sea, mis oraciones no son las que se escuchan de aquí al techo, son las que el Espíritu Santo lleva y pone delante del Padre. La obra no es mi obra que yo quiera transformar mi vida, es la obra que el Espíritu Santo hace en mí. Entonces, qué bueno que Dios no nada más nos dice, yo estoy en todos lados, sino que Dios nos dice, estoy con ustedes y en ustedes. El mundo no lo puede ver, no lo percibe, ni lo conoce, dice el Señor, pero ustedes sí lo conoceréis porque estará en ustedes. Entonces, dejemos nosotros que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nosotros como templos del Espíritu Santo, que Él haga su altar en nuestra vida y que Él haga, como te dije hace rato, sus 38 obras, sus 21 dones y sus 9 frutos, que Él lo haga en nosotros. Y ya después hablaremos de todo eso. Amén. Amén. Hermano, ¿quieres agregar algo? Pues sí, ¿no? Que ojalá y a través del Espíritu Santo nuestras vidas sean transformadas, porque realmente es el propósito, ¿no? Y nosotros lo podemos ver en los frutos del Espíritu, que realmente en nosotros haya amor, haya gozo, haya paz, haya benignidad, todos los frutos del Espíritu Santo. Es la manera como Dios hace la obra en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que seamos transformados. Era, si no me recuerdo, uno de los puntos de que el domingo pasado nuestro hermano pastor era el 7º punto, si no me recuerdo, que una fe transformadora. Amén. Entonces, que realmente eso sea en nuestra vida, que a través del Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas. Amén. Y que algo que es importante también, considero, hermanos, que con este tipo de enseñanza, los hermanos traten de ir escudriñando las Escrituras, porque en la actualidad vivimos en tiempos donde a veces las mismas iglesias transforman el Espíritu Santo como en una emoción, ¿no? Y eso está mal. Y entonces vemos tanta gente que puede caer tan fácil o puede dejar a un lado la enseñanza de Dios porque únicamente está enfocado en una emoción, en un sentimiento, en saltar, en tirarse, cuando llenarse del Espíritu Santo es más allá, que es lo que veíamos la semana pasada, cuando veíamos la omnisciencia de Dios, ¿no? Amén. Amén. Bueno, Amén. Vamos con la última de las cuestiones, que es evidencias que un creyente disfruta de su presencia, hermano Jesús. Amén. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Comentabas hace un rato de Pablo. Amén. Vamos a hablar ahorita de Pablo, precisamente. Amén. Gálatas 2, 20 dice Dios así en su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, por mí. Amén. Amén. ¿Qué evidencias hay en la vida del creyente? Mira, fíjense cómo de alguna manera ahorita las preguntas que nos has estado haciendo todas van de la mano. Realmente una evidencia, ¿qué evidencia puede haber de que Cristo mora en él? Decíamos hace un momento, ¿no? Que realmente nosotros seamos transformados. Así es. Porque ese es el propósito de Dios, transformar nuestra vida. Que nuestra fe también se vaya transformando, porque no es que haya niveles de fe, que hay una fe más que otra, no, sino cómo vivimos nosotros nuestra fe. Pero que esa fe nos vaya transformando en la palabra. Y yo tengo evidencias. ¿Qué evidencias son para que un creyente pueda disfrutar de su presencia? Puse 3. Primero, el deseo
de conocer a Cristo? ¿Realmente hay en nosotros ese deseo de conocerle a través de su palabra? ¿O solamente hay el deseo de conocerle, fíjense, a través de nuestra necesidad, a través de nuestros problemas? Porque a veces sucede, Sí. tenemos un problema y nos acercamos a Dios, pero realmente hay un deseo sincero en nuestro corazón de conocerle, no por lo que Él me pueda dar, sino por lo que Él es. Nosotros, al conocer los atributos de Dios, saber en quién confiamos, conocer a quién le pedimos, conocer quién camina con nosotros. Eso es importante, pero muchas de las veces nosotros no tenemos el deseo de conocerle a Dios, solamente le buscamos, pero no le conocemos. Le buscamos cuando tenemos alguna situación, cuando tenemos algún problema. Es cuando queremos recibir algo de Él, Amén. pero no realmente el deseo de conocerle. Primero que haya eso, un deseo en nuestro corazón para poder conocerle a través de su palabra. Ahora, ¿cuál es el propósito de Cristo? Realmente, que nosotros seamos ¿a qué? A su imagen y semejanza. Amén. Amén. Entonces, que ojalá que una evidencia sea que nosotros deseemos ser como Cristo, porque ese es el propósito de Dios. O sea, no es nada más el ser salvos, sino que el deseo es que nosotros ser como Cristo, que seamos a su imagen y conforme a su semejanza. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Quitarnos lo que decía el pastor hace un rato, ¿no? Quitarnos lo que leíamos de no ser mentiroso, de no ser cizañoso, no tener rencor. Eso es lo que Dios quiere, a fin de cuentas. Ser como Cristo. Realmente hay un deseo en nosotros como creyentes, hay un deseo en la iglesia de querer ser como Cristo. Ahorita cuando el pastor comentaba los 7 motivos, yo me quedé pensando, híjole, ¿dónde me encuentro yo? O sea, dentro de esas situaciones, ¿dónde me encuentro yo? ¿Realmente mi deseo es ser como Cristo? ¿Realmente mi deseo es quitar todo eso que hace que me aleje de Dios? Yo, no que Dios se aleje de mí. Nosotros con nuestros propios actos, nosotros somos los que nos alejamos de Dios, porque su presencia de Él siempre está con nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, porque si Él está siempre con nosotros en cuanto a su presencia, debemos de cuidar lo que nosotros hacemos. Y otro punto que tengo, el deseo de servirle. Que realmente nosotros hay ese deseo de servirle, ¿no? Porque eso nos lo pide Él. Amén. Que prediquemos su palabra, que instemos, dice la palabra, instemos a tiempo y fuera de tiempo, que nosotros no nos cansemos de poder de predicar la palabra, de poder servirle cada uno de nosotros en la manera que el don que Dios nos haya dado, servirle, pero servirle de corazón. Qué importante es en nuestras vidas que nosotros podamos tener ese deseo ferviente, ¿sí? El poder darle un tiempo a Él, pero darle un tiempo de calidad. Yo decía hace un rato que cuando nosotros estemos en nuestras casas escuchando o esa transmisión o los domingos del culto, que realmente tengamos reverencia a Él, que realmente nosotros mostremos ese amor por Él, para que esa sea una evidencia de un creyente. Amén. Que podamos mostrarnos como hijos de Dios, porque todas estas cosas encierran realmente lo que es el amor a Dios, y Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces, que ojalá Dios haga manifiesto en cada uno de nosotros, que Dios se manifieste en la vida de la iglesia. ¿A través de qué? De que nosotros podamos ser transformados. No a través de señales, porque a veces pedimos señales. Y la señal podemos ser nosotros. Cuando nuestra vida es transformada, ¿qué más señal quieres? ¿Qué más milagro quieres? Y que ojalá Dios transforme la vida de cada uno de nosotros, la vida de su iglesia. Y la vida con la cual nosotros podemos compartir su palabra. Amén. Esa es la importancia de conocer a Dios a través decía el pastor, de los ovnis, ¿no? De la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Que nosotros tengamos siempre claro que Dios se hace presente en nuestras vidas. Amén. No como nosotros queremos, pero Él está presente en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y que ojalá cada uno de los atributos que vayamos conociendo de Dios, nosotros lo tengamos muy claro, sabiendo en quién confiamos. Amén. Pastor. Un poco lo que tú decías, nosotros
evaluamos si el creyente disfruta la presencia de Dios solamente por cuestiones externas. En algunos movimientos a lo mejor lo evalúan por la danza, lo evalúan a través de la alabanza, lo evalúan por la actitud exterior. Pero Dios va más allá de eso, porque la fe no es superficial. Amén. La fe no es superficial. Algunos dicen, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Pero no leen que no todos han hablado en lenguas. No todos los que tuvieron el Espíritu Santo tuvieron el don de lenguas. Amén. Nosotros podemos saber si alguien está disfrutando de la presencia de Dios por lo que Dios está haciendo desde dentro de nosotros. Cuando tú ponías el ejemplo de Saulo, como un homicida deja de ser un homicida y ahora salva almas, ¿no? Como un pescador, como Pedro, ahora es un predicador y es una de las cabezas de la iglesia. ¿Qué pasó en ese pescador? ¿Qué pasó en ese homicida? ¿Qué pasó en esa prostituta cuando el Señor le dijo, cuando ella entró y le lavó los pies al Señor con su cabello y se llamaba María de Magdala? Era María Magdalena. ¿Qué pasó en María Magdalena que dijo, yo nunca más me separaré de mi Señor? No fue algo exterior lo que ocurrió, sino fue algo interior. Amén. Entonces, cuando nosotros disfrutamos la presencia de Dios, se hace evidente desde lo que Dios hace dentro de nosotros. A veces nosotros quisiéramos, yo creo, cuando los que somos muy, ¿cómo se dice?, entusiastas, que todos demostraran su entusiasmo, ¿no? Como nosotros y hicieran muchas cosas. Pero no es por nuestro entusiasmo que nosotros sí nos tenemos que entusiastar, porque entusiastar, ahora ya inventé una palabra, nos tenemos que entusiasmar, porque hay gozo cuando tenemos la presencia de Dios, pero va más allá de eso. Ojalá, y, por ejemplo, nosotros tres que estamos sirviendo, que disfrutemos el servir. Amén. Si estás predicando, que se vea que tú estás disfrutando, sirviéndole a tu Dios. Si tú estás grabando, disfrútalo. Si estás orando, disfrútalo. Si estás barriendo, disfrútalo. Pero a veces nosotros no queremos barrer, queremos que nos vean delante de una cámara. Pero yo lo disfrutaría igual barrer que trapear. De hecho, también barro y trapeo, ¿verdad? Entonces, es eso, que todo lo que tú hagas con el Señor, como decía en Colosenses, y todo hacerlo conforme al Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, disfruta todo lo que tú hagas en tu vida de fe con el Señor. Ojalá y nunca te pese, porque cuando te comienza a pesar, ¿qué significa? Que ya no estás disfrutando de su presencia. Amén. Cuando a ti te pese venir al templo y te digas, ya otra vez es domingo, ten cuidado, porque estás dejando de disfrutar. Cuando tú digas, es que ahora me toca orar a mí, me dieron este horario donde ni siquiera saben que yo estoy bien ocupado, ten cuidado. Mientras no lo disfrutes, te voy a asegurar algo, la presencia de Dios no está ahí. Entonces, amén, disfrútalo para que la presencia de Dios esté contigo. Amén. 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 Qué Bueno, importante es conocer, pues, a Dios con todos sus atributos, ¿no? así es. Porque cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a depender de Dios. Así es. Porque eso es lo importante, que nosotros dependamos de Dios, no importando las circunstancias que vivamos. Porque cuando tú conoces a ese Dios que está en todas partes, que todo lo puede, que conoce nuestra situación, nosotros dejaríamos de preocuparnos como nos preocupamos hoy, ¿no? Y así como dice Dios, que esa promesa la hagamos nuestra, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que tengamos esa plena seguridad de que Dios está con nosotros. Entonces dejaríamos de preocuparnos tanto como nos preocupamos hoy en día, porque no le conocemos. ¿Y cómo nosotros podemos amar a alguien que no le conocemos? Qué importante después de conocer todos los atributos de Dios para saber que en quién confiamos, a quién le pedimos y que sabemos que Él, sobre todo, nos escucha. Amén. Así es. Pues bueno, mis hermanos, de esta manera culminamos un miércoles más de enseñanza. Sabemos que esta enseñanza que fue la omnipresencia va a ser de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, sobre todo porque van teniendo un entendimiento, que es el propósito de esto, ¿no? Que amén, vayan entendiendo el propósito del Dios que tenemos, ¿no? El que lo conozcan en todos los sentidos, no como un Dios milagroso, un Dios que únicamente hace su voluntad, sino como un Dios que es omnipotente, omnisciente y omnipresente en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues bueno, de esta manera culminamos, mis hermanos, y nos vamos a despedir con palabras de oración
y le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nosotros podemos decir que tú has estado con nosotros, Señor. Así es. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu presencia, nosotros no estaríamos aquí, Señor. Gracias por tu bondad, por tu paciencia en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que sea tu presencia en la vida de cada uno de nuestros hermanos, que el día de hoy les esté ayudando, les esté acompañando en medio de sus necesidades, en medio de sus problemas, en medio de todas sus tareas, Señor. Padre, sé tú siempre nuestro ayudador, pero también, Padre, haznos sensibles nosotros a tu presencia. Produce en nosotros el querer buscarte, Señor. Produce en nosotros y guía nuestros pensamientos siempre hacia ti. Haz que nuestra mente se ocupe de ti, Señor, que se deje de preocupar por tantas cosas vacías, por tantas cosas que solamente nos dan carga, y nosotros podamos ir a ti, al único Dios que nos puede hacer descansar. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Señor, que nosotros siempre disfrutemos de esas delicias, que nosotros siempre disfrutemos el servirte, el buscarte, el orarte, el darte toda la gloria, Señor. Que nuestro corazón nunca descanse en nuestras fuerzas, sino que nuestro corazón siempre descanse en las fuerzas que tú puedes darnos a nuestra vida a través de tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos hecho esto y sabemos muy bien que tú has estado con nosotros, porque sin ti nada de esto hubiéramos podido hacer. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y sigue haciendo la obra en nosotros, en la vida de tu iglesia, en nuestras familias, y que tu presencia y tu espíritu nos transforme hasta que seamos hechos a imagen y semejanza tuya, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, pues todo esto nosotros te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Hermanos, amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Bendiciones. Buenas tardes.